del misterio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Charlie Pérez, los saludo con gusto en una emisión más de su podcast favorito, Fórmula del Misterio. Sí, así se llama, Fórmula del Misterio, porque es una fórmula para encontrar el misterio. Así que saludo con gusto a mis compañeros. JC, ¿cómo estás? Juan Carlos Martínez. ¿Qué tal, mi querido Charlie? Me ibas a decir otra cosa, ¿verdad? Suéltalo. Sí. No. Tú Suéltalo, supiste qué iba a decir, ¿para qué? Edgardo, qué gusto. Encantado de estar con ustedes, emocionado por este programa que va a estar, creo que, muy interesante. Y así, sin más ni más, vamos a escuchar esto que sigue. ¿Quién no ha soñado con encontrar un misterioso y antiguo tesoro escondido en algún recóndito lugar del mundo? Lo cierto es que la leyenda y la realidad se entremezclan en ocasiones sin saber lo que realmente ocurrió, haciendo que nuestra imaginación vuela hasta aquellos enigmas desconocidos, no solo por su incalculable valor, sino también por las leyendas que corren sobre ellos. Los tesoros perdidos tienen algo que fascina a todo ser humano. La cámara ámbar, los huevos de Fabergé, el tesoro de Lima, lingotes de oro nazi, joyas reales y hasta tumbas. Por supuesto que a todos nos gustaría encontrarnos con una cantidad de dinero desmesurada que nos permita olvidarnos de preocupaciones y vivir como reyes al mejor estilo del Conde de Montecristo. Pero, en estos casos, quizá, la emoción de encontrar algo de incalculable valor que ha estado perdido durante años sea el verdadero motor de los buscadores de tesoros. Es envolvernos en historias de piratas, guerras y familias de la realeza. Es podernos apropiar de un pedacito de la historia con mayúscula y así poder entrar a formar parte de ella nosotros mismos. Pero ¿cuántos y cuáles fueron los tesoros que conoces que sigan perdidos? ¿Te gustaría y, sobre todo, te atreverías a lanzarte en su búsqueda? Porque no solo existe la recompensa al final del camino, para llegar a él, existen también los peligros que debemos sortear. Así que si quieres conocer algunos de los tesoros perdidos más famosos, no te despegues de nuestro episodio, porque Fórmula del Misterio se convertirá en una expedición fascinante cuando nos adentremos por cuevas, islas, maldiciones y túneles al mejor estilo de Indiana Jones o Lara Croft. Y porque la X no siempre marca el lugar, quédate donde estás, pues en esta ocasión te llevaremos en busca de tesoros perdidos. Pues ahí está. Siempre que termino una cápsula así decimos, pues ahí está, porque sí, ahí está. Pues ahí está. Entonces, ¿ya escucharon de qué vamos a hablar? ¿Ya escucharon de qué vamos a hablar? Si no, pues no estaría. Si no, no estaría, pero ahí está. Tesoros perdidos el día de hoy. Wow. ¿No? Que cuando a uno se le pierde algo en casa, termina siendo un tesoro perdido, pero vamos a hablar de tesoros un poco más relevantes en la historia de la humanidad, sin hacer menos lo que se le haya perdido a usted en su casa el día de ayer, que piensa que se lo llevó un gnomo o algún duende. Búsquele bien, rásquele, por ahí debe estar. Pero bueno, para empezar con este asunto, vamos con el que sabe, y el que sabe, pues es Edgardo Morones. No, así que, sí. ¿por dónde no, mi querido Charlie? Eres el que tiene el tesoro de la información. El tesoro del conocimiento. Esa es bonita frase, fíjate, esa es bonita. No, pero yo creo que, fíjate que yo, a mí me gustaría empezar por decir, bueno, que a mí, en lo personal, en lo particular, me apasiona este tema, no sé ustedes, porque, como decía la cápsula, ¿quién de nosotros no ha soñado con convertirse en un tipo Indiana Jones o Lara Croft, ¿no? Y lanzarse a la búsqueda y encontrar un tesoro, aparte de que te vuelves millonario, ¿no? Y ya vives como rey, la emoción de haber logrado eso, y además inscribes tu nombre en la historia, ¿no? Con letras de oro. Sí, sin duda. Imagínate, yo creo que cuando hemos salido, no sé, algún viaje o algo, estamos como, o al menos yo, sí me fijo en lo que hay, un ejemplo, en el fondo del mar, ¿no? ¿Qué tal si a alguien se le cayó algo, o de repente algo brilla y te quedas, bueno, pues
pues es un tesoro, ¿no? Al final de cuentas es un tesoro y creo que todos desde chiquitos hemos guardado tesoros que años después nos damos cuenta que ahí lo teníamos, ¿no? Como pueden ser juguetes, como pueden ser, no sé, monedas, cartas, monedas. Y fíjate que yo creo que es también como de las profesiones que todos soñamos desde chiquitos, ¿no? A lo mejor ser bombero, no sé, ser policía, ser buscador de tesoros, creo yo. Sí, ahorita digo, sin darles como una promoción gratis a la gente, pero hay canales en YouTube, que es donde estamos ahorita también, donde la gente va con sus detectores de metal, se mete a ríos, se va a parques, se va al mar y anda ahí buscando y sacan cosas y te quedas... Es algo tan simple, pero, o sea, nada más por esa emoción de ver que encuentran, pues tiene muchos views. Porque sí, se necesita interesante. Espíritu aventurero para hacer eso, ¿no? Eso, la aventura es lo que llama, yo creo, ¿no? Sí. Pero también hay que decir que quien se dedica a este tipo de vida, pues sí pasa muchas penurias, porque la verdad no es fácil hallar un tesoro de cierta importancia que te permita vivir de eso. Tiene sus peligros y además, la mayoría de las veces, más que encontrar alguna riqueza, tú la dejas en el camino, porque necesitas invertirle tiempo y dinero, bastante. Sí, y puedes pasarte la vida sin encontrar nada, además. Exactamente, pero vamos a ver algunos tesoros importantes, a darle a conocer a nuestros amigos del misterio. A lo mejor algunos ya los conocen porque son muy famosos, otros quizá no tanto. Yo les voy a platicar de uno, por ejemplo, que es el misterio del Flor de la Mar. El Flor de la Mar puede presumir de ser uno de los barcos más espectaculares que han surcado los mares, con 36 metros de largo, 33 metros de ancho y más de 400 toneladas de peso. Se convirtió en uno de los grandes orgullos de Portugal de 1502. En uno de sus viajes decidieron ir a Malaca, es decir, a Malasia, donde consiguieron capturar la ciudad para el Imperio portugués y llenar las bodegas del barco de uno de los tesoros más grandes nunca vistos, directamente del palacio del sultán. Pero, pues este barco, de regreso, se vio envuelto en una tormenta que terminaría por hundirlo frente a las costas de Sumatra, y pues nunca se volvió a saber nada de la nave, que contenía en su interior una serie de tesoros valorados en 2.500 millones de euros, además de contar con más de 54,000 kilos de oro. De hecho, cada uno de los lingotes está valorado en $49,000, o lo que es lo mismo, hay perdidos en el mar unos 2.600 millones de euros en oro. Ese sería uno. Si ustedes quieren encontrar un par de lingotes, pues ya saben dónde pueden hacerlo. Vayan, échense a la aventura y a lo mejor sacan un par de lingotes para vivir el resto de sus días, ¿no? Está bien. Pues imagínate. Está bueno, hablando imagínate tú, y todo perdido, además, ¿no? En quién sabe dónde. No, y el mar debe de tener cantidad de tesoros. Sí, ahorita me hiciste recordar uno de nuestros temas preferidos, el Titanic. Claro. Cuánta riqueza, cuántas joyas, cuántas cosas de toda esa gente que iba a bordo del Titanic y que se perdió en medio del Atlántico, pues no lo pudieron sacar nunca. Y ahí está, y hay expediciones, ¿no? A cada rato hay expediciones para ir a buscar los tesoros perdidos del Titanic, que debe tener cosas, pues sí, muy, muy valiosas, ¿no? De hecho, creo que hay por ahí una piedra muy parecida, ¿no? A la del Titanic. A la del corazón del océano. Exacto. Sí, el Titanic debe tener también. Pero fíjate qué interesante, y además desde 1500 y tantos, ¿no? El diamante florentino, creo que se llama. Lo que tú dices, desde 1500 y tantos está ahí perdido, ¿no? No dudo que haya gente que ya haya rescatado algo de todo aquello que se perdió hace ya tanto tiempo. Fíjense, yo tengo uno que a JC le va a gustar muchísimo, la verdad. A ver, veamos. ¿No? A ver, el trofeo Jules Rimet. Espérame. Hay que prepararnos.
Hay que prepararnos. A ver, chat. Ok, ¿ya estás? Venga, ya. Venga, el trofeo Jules Rimet. El trofeo Jules Rimet, como todo mundo sabe, Claro. era el reconocimiento, el trofeo que se entregaba al equipo ganador de la Copa del Mundo entre los mundiales del 1930 y 1970. Entre esos mundiales, el que ganara el mundial 3 veces, se lo quedaba. ¿Quién lo ganó 3 veces? Brasil, ¿no? El Rey Pelé ganó con su equipo brasileño en 1958, en 1962 y en 1970 aquí en México. Entonces, Brasil lo consiguió, sin embargo en 1900 y se lo quedó. Ahorita el trofeo de la Copa del Mundo, que todos conocemos, esa bolita con manitas y todo, ya no se lo queda el equipo que lo gane 3 veces. Esa regla se acabó. Ahorita lo tiene Argentina en sus vitrinas. Cuando llegue el mundial siguiente en México, Estados Unidos y Canadá, lo devuelven, ellos se quedan con una réplica y tan. No, pero en aquel entonces la regla era esa, el que lo ganara 3 veces se lo quedaba. Se lo quedó Brasil, se lo llevaron a sus vitrinas. Sin embargo, en el 83, la copa fue robada en Río de Janeiro y desde entonces no se le ha vuelto a ver. Se sospecha que lo fundieron. Estaba hecho en gran parte de oro y pesaba más o menos 6 kilos. Jamás se supo de él, se lo robaron y jamás lo volvieron a encontrar. Así que, si un día anda usted por ahí y le ofrecen una copa Jules Rimet, pues puede ser la original, así que échele usted un ojito. ¿No? ¿Cómo? Imagínate que no te des cuenta. Que no te des cuenta que la compres ahí Que en un tianguis aquí en la Ciudad de México. Ya ven que hay chácharas aquí en la Ciudad de México. Los tianguis son mercados sobre ruedas, como les dicen, ¿no? Rodantes, son puestos semifijos que ponen en las calles. Uh-huh. Y las chácharas, pues son puestos donde venden. Las chácharas son cualquier cosa que pueda usted vender, es considerado una cháchara. Y ahí encuentra usted cosas inimaginables, ¿no? Hay uno en especial, mi querido Charlie, en el Jardín Pushkin, ahí a espaldas de la avenida Cuauhtémoc, de antigüedades, y encuentras unas cosas preciosas y fascinantes. Y baratísimas, además. Sí. Sí. También en una parte de la lagunilla hay claro. de chácharas. Ahí venden las chácharas, así que bueno. Que también se ha dado el caso que aquí en México compran cosas, compran cuadros, compran mil y un cosas y de repente se dan cuenta que es el original, que pueden ser pinturas, que pueden ser bustos, que pueden ser un fin de miles de cosas que tienen muchísimo más valor de lo que la gente lo está vendiendo. Porque también la gente es el trueque casi, ¿no? Ajá, por ahí te puedes encontrar algún pequeño gran tesoro. Si andas buscando. Sin duda. También rásquele. Si no tiene chance de ir allá a las costas portuguesas, pues váyase a algún tianguis, ¿no? Ahí también pueden encontrar bastantes. Sí, ciertamente. Interesantes. Ciertamente. Así es. ¿Tú traes algún tesoro, querido JC, que tu sola presencia para nosotros ya es un tesoro? Tesoro. Bueno, mira, es que me estaba tratando de acordarme esta nota que leí, creo que la semana pasada. Chécate esto. ¿Vieron la película Stuart Little? No sé si leyeron esa alguna vez creo que nota. Sí. ¿No? No, la nota no. Pero la película sí la vi. Bueno, miren, tengo un efecto especial de una ambulancia que anda pasando por acá. Pero todo bien, no se preocupen, ¿no? Ahí les va. Localizan en el decorado de la película Stuart Little una obra maestra perdida de la pintura húngara. Entonces, chécate, el próximo en diciembre, no dice bien de qué año, la historia es que una persona estaba con su hija o su hijo, estaban viendo la película y hay una escena donde hay una obra de arte atrás. Y para la sorpresa de esta persona, pues era, me parece que evaluador de arte, y estuvo indagando hasta que dio con la pintura, porque esta pintura, después de la película, el director y el productor pues la regalaron a me parece que fue una utilera o una agente de vestuario al staff. En su general, pues llévense las cosas, porque al final de cuentas eso es sobrante.
Entonces, eso sucede mucho en el cine, ¿no? Sí, Sí, la memorabilia que luego se convierte, ¿no? Exactamente, que no tiene ningún valor más que el que estuvieron en la película y se quedan, ok, está perfecto. Pero resulta que esa película, esa pintura era real. Entonces se llama el cuadro expresivo titulado Mujer dormida con jarrón negro. Y fue pintado entre 1927 y 1928 por Bareni, que fue un vanguardista húngaro, integrante del grupo de los 8. Entonces, era, creo que, no sé, la compraron por $50, algo así. Pero pues sí tenía un valor como de $10,000. Entonces, ahorita que decíamos de las chacharas, creo que también es importante pues estar viendo quién nos regala algo, porque a veces no sabemos qué tenemos. No, y como bien dice Charlie, en el cine pasa mucho eso. Imagínate, por ejemplo, el casco que usó Darth Vader en Star Wars. ¿Cuánto valdrá firmado por el actor? Claro, Cosas imagínate alguna pintura de las que tú tienes atrás, que imagínate que sean hechas a mano y todo, y digas, si yo la compré acá en el mercado de pulgas, porque también esos son unos tesoros. Exacto, es lo que decíamos, y los compras por 5 pesos, 10 pesos, y de repente resulta cuando quieres venderlo o lo evalúas o alguien más que sabe lo ve, y te dice, caray, pues esto vale, es un artículo, es un pequeño tesoro, ¿no? ¿El jarrón que tienes ahí atrás es valioso o...? No, ya nos vamos a poner a ver todo. Chino, pero no. Hay que checar cada detalle, no vale hermano, tanto. por Dios. Es réplica. Ah, bueno. No, si fuera, por ejemplo, de la dinastía Ming, pues sí, ahí sí vale una lana. No, ahí sí, ¿dónde vives, mi querido Edgardo? Sí. ¿Qué más traes, Edgardo? Pues hablaba mi querido JC cuando aludía a mi presentación del conocimiento, ¿no? Y pues sí, el conocimiento también es un gran tesoro. Fíjense, por ejemplo, la Biblioteca de los Zares de Moscú. Se cree que este sitio contenía una amplia colección de textos escritos en griego antiguo, así como en otras lenguas. Esta biblioteca fue construida por los gobernantes del Gran Ducado de Moscú hacia 1518 y fue el famoso Iván el Terrible, quien vivió entre 1530 y 1584, quien supuestamente escondió los textos de la biblioteca, y desde entonces se ha intentado localizar el paradero de los libros, pero pues no se han encontrado. También se le conoce como la Biblioteca Dorada de los Zares Rusos o Biblioteca de Iván el Terrible. Muchos historiadores coinciden en que lo más probable es que la biblioteca sea un mito, pero esto no está ni confirmado ni desmentido. Y pues sigue ahí perdida esta biblioteca. Fíjense. Porque los libros también, el conocimiento es un tesoro, no solo las riquezas, sí, ¿no? Y en la revuelta aquella de 1918 se fue todo al carajo, ¿no? Entonces ahí se cuenta que quién sabe dónde quedaron también muchísimas cosas, ¿no? Se las robaron, las sacaron de ahí, saquearon el palacio y todo fue una confusión y no se sabe nada. Sí, ya había leído en algún momento que la biblioteca era un mito, que no existía, pero yo creo que sí, si estaba en el Palacio de los Zares, yo creo que sí era de veras y alguien se llevó lo que pudo, ¿no? Es que hay muchos de estos tesoros que se mezcla la realidad con la ficción y entonces no sabemos qué tal. O sea, en realidad, muchos de los tesoros perdidos son leyenda, no sabemos si realmente existen o si están donde se cree que están. Sí, como el Santo Grial, ¿no? Que hemos exactamente. mencionado tantas veces, ¿no? O los famosos tesoros. El Santo Grial, Ajá. Perdóname, el Santo Grial está perdido, ¿existió? No sabemos. Exactamente. ¿Cómo puedes estar buscando algo que ni siquiera sabes si existió? Los famosos tesoros de los piratas, ¿no? Que se dice que iban cargados y que había lingotes y que los enterraron en una isla, pero no sabemos de cierto si eso es real o qué tan grande era o dónde diablos lo enterraron o si se hundió en el fondo del mar. Sí, de acuerdo. Claro. De acuerdo, jamás lo sabremos. Sí, Fíjense, otro... Mira, yo déjenme decirles algo referente a lo que decía Edgardo. Por favor. Que el conocimiento también, pues, es un tesoro.
O sea, la Biblioteca de Alejandría fue el recinto cultural más nutrido y estudiado y venerado de la antigüedad, hasta que se destruyó en un incendio voraz. Sí. Entonces, imagínense todo lo que contenía esa biblioteca. No podría decirte qué tanto se perdió, más algunos datos que hay por ahí, porque se dice que en total, una vez terminada su construcción, contaba con 490,000 tomos diferentes. 490,000 tomos diferentes. Un siglo más tarde, explica un historiador, este archivo de la Biblioteca de Alejandría contaría cerca de 700,000 títulos diferentes. Y tenían casi todos los idiomas, distintos libros en distintos idiomas. La consideraban una biblioteca universal. Pero por este incendio hizo también el favor de saben, mandarla compañeros, a la chingada. esa biblioteca porque era tan importante, porque precisamente era un centro de cultura y de difusión en la antigüedad, porque ahí llegaban todos los textos de todas partes y los amanuenses se encargaban de traducir y de hacer copias para difundirlos y para que todo el mundo tuviera acceso a ese conocimiento. Claro, por eso claro, era tan importante también. Sí, ¿no? Y esta biblioteca, pues, se considera como una de las peores pérdidas de patrimonio literario, científico y cultural en la historia. O sea, tomos enteros de filosofía, poesía, ciencias naturales y diversas áreas del saber se perdieron, pues, sin remedio. Entonces, digo, no es por recordarles, pero fui a la Biblioteca de Alejandría, la que construyeron años después, que está en Egipto, y la verdad es una biblioteca, pues, gigantesca. ¿Fuiste a Egipto? Ajá, fíjate, ¿no sabías? Ah, qué buena onda. No sabía. Bueno, pero visité muchos lugares en la Biblioteca de Alejandría. Tenían una máquina que ahorita ya es más común, donde te podrían y hacían impresiones de los libros que tú quisieras y te los entregaban como en un par de horas. O sea, ahí mismo te los imprimían, te los empastaban y todo. O sea, era me acuerdo que era una máquina gigantesca, pero pues aún así se lograron rescatar algunos ejemplares de ese incendio, y para entrar es como una fortaleza. O sea, precisamente por todo lo que contiene, es una fortaleza ahí entrar. Además que la estructura por fuera tiene palabras de todos los idiomas que existen actualmente. Entonces, era un tesoro que, pues, desgraciadamente alguien con malas intenciones, pues, nos privó de que se expandiera hacia todo el mundo ese conocimiento. Con lo fácil, ¿no?, que se encienden los libros, ¿no? Exactamente. Digo, sí, pero aparte imagínate, en aquella época de qué estaban hechos los libros, o sea, las hojas, o sea, era todo más natural. Ahorita ya es más procesado, ¿no? Y no ha sido la única, ese también es otro tema interesante. Grandes bibliotecas o bibliotecas famosas destruidas. Ya te está dando la tos, mi Edgardo. Sí, un poquito. Pero no, vamos bien. Perfecto. Entonces, bueno, ese era un dato importante. Y creo que también un dato importante de los tesoros perdidos. ¿Cuál es el tesoro más grande? Esa es una pregunta que aún no ha sido descubierto. Ustedes que han estado como echándole un ojito al... ¿Más grande te refieres al más importante, al más, pues sí, a lo mejor al más famoso o al más cuantioso? Te la cambio, al más buscado del mundo. No, esa está más difícil. Déjala como estaba la pregunta. ¿Cuál será el más caro? ¿No? Bueno, deja, yo te respondo. Según esto, yo no digo, ¿eh? Según esto, que el tesoro más buscado del mundo es la el felicidad. oro de Moctezuma. Sí, es uno de los más importantes, pero el más buscado, o sea, a lo mejor no el más importante, pero sí el que la gente, pues, busca más, que tiene más... El oro de Moctezuma. Gusanito. Ajá. O sea, Hernán Cortés recogió en 1520 una gran cantidad de oro que arrebató a Moctezuma, el emperador del Imperio Mexicano.
Este tesoro no salió del país y fue escondido en 1847 por el gobierno de México durante la guerra contra Estados Unidos. O sea, y se supone que por allá. Yo creo que esa es la pelea con el tesoro de Lima y el tesoro de los incas. El de Lima ahorita vamos a platicar de él, aquí lo traigo. A ver, de una vez, échalo. De un vez. No, porque, bueno, ok. Es que el tesoro de Lima es una historia un poco más larga. Tenemos que hablar primero de una isla que es la isla de Coco, que pues es muy famosa y muy bonita, dicen, que de las más bonitas del mundo, ubicada a 532 kilómetros al suroeste de Costa Rica. Fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1997. Lo que pasa es que aquí en esta isla es muy importante porque aquí se supone que no hay uno, sino 3 tesoros escondidos. Así como lo escuchan, queridos compañeros. Está supuestamente el tesoro de Devonshire, el tesoro de Benito Bonito y el tesoro de Lima. Evidentemente, el más importante y el más cuantioso sería el tesoro de Lima. Y esto arranca en 1820, cuando Perú inicia una guerra contra el Imperio Español, que había colonizado gran parte del continente. Entonces el general argentino José de San Martín planeaba invadir Lima, y el virrey español decide sacar todas las riquezas de la zona para resguardarlas y devolverlas cuando estuvieran a salvo. El encargado de esta tarea fue el capitán británico William Thompson, que con su barco el Mary Dear debía llevar las riquezas y salvaguardarlas, como se le conoce ahora, al tesoro de Lima. Llevaba un botín lleno de monedas de oro, plata, diamantes y, oigan, ojo aquí al punto, una Virgen María de tamaño natural, de tamaño real, hecha de oro macizo. ¿Okay? Entonces, pues como se podrán imaginar, el capitán Thompson pues le ganó la avaricia y junto con su tripulación pues mataron a los soldados, se apoderaron del barco y pues huyeron con el tesoro. ¿A dónde? Pues a la isla del Coco, donde supuestamente enterraron todo este botín. Posteriormente un barco español los persiguió, logró atraparlos, fusiló a todos los bandidos, excepto a 3, que los retuvo para interrogarlos. Y después ahí hay unas versiones diferentes que cambian en algunas historias, en otras son de otra manera. El capitán Thompson muere, ¿cómo se llama? Muerto, fusilado, ¿cómo se le dice? Sacrificado. No, pero no sacrificado, es otra palabra cuando te dan de castigo la muerte. ¿Ejecutado? Fue ejecutado. Y quedan 2 de la tripulación. Quedan vivos 2 de la tripulación que, una vez siendo capturados, supuestamente cuenta la historia que logran escapar y toman rumbos diferentes, hacen su vida, una vida normal, con la idea siempre de regresar a la isla de Coco por el tesoro. Uno de ellos era John Keating, amigo de Thompson, que supuestamente regresa y recupera un poco de oro y de joyas de aquí de la isla, pero tiene que volver a huir. Y hay otro muchacho que también tenía la ubicación, se la da a August Gisler, que tiempo después logra hacerse de la isla como gobernador oficial y se obsesionó y estuvo busque y busque, pero en realidad nunca se han podido encontrar ninguno de los 3 tesoros y la gente sigue, por muchos años fue a buscarlos, se organizaron expediciones, Gisler cavó túneles y túneles en la isla, obsesionado con la Virgen de Oro, pero nunca dio con ella.
Finalmente abandonó la isla en 1908 y ya tiempo después las autoridades de la isla de Coco prohibieron ya que la gente pueda ir a realizar esta actividad o a explorar o a buscar los tesoros. Se hicieron algunas expediciones recientes, más modernas, pero tampoco se logró encontrar nada. Sin embargo, con un escaneo geoterrestre, se ubicaron algunos puntos donde parece que hay metal y es donde podrían estar ubicados los 3 tesoros. Pero es uno de los tesoros más importantes y fascinantes de perdidos que existen en la historia. La isla de Cocos, que tiene estos 3, y el más importante, el tesoro de Lima, que pues era cuantiosísimo y supuestamente está ahí en esta isla. Me suena a leyenda, perdóname. Bueno, pero está interesante. Sí, pues todos los tesoros, sin duda, todos los tesoros empiezan es por mi mera una opinión. leyenda. Sí, por supuesto. Ahora yo tengo una pregunta, querido Edgardo. Si yo voy a la isla de Cocos o a cualquier otro lugar, o como dice JC, me encuentro el tesoro de Moctezuma, ¿es mío? Es que lo que pasa es que yo no la conozco al dedillo, al detalle, pero hay legislación. Entonces aquí en México, por ejemplo, hay una legislación sobre tesoros. Depende de dónde lo encuentres, te lo quedas completamente, se reparte creo que 50 y 50, o no tienes derecho. Sí, porque hay leyendas en este país, ¿no? Y no sé si me vaya a salir un poquito del tema, pero la vieja leyenda en muchos pueblos en este país, donde se te aparece el charro negro, o quien tú quieras, algún espectro, algún fantasma, y te dice, cava debajo de ese árbol, ahí vas a encontrar montones de dinero, ¿no? Entonces cavan, se encuentran el tesoro y mueren a los 2-3 días, ¿no? Entonces hay muchas leyendas de ese tipo. Le venden su alma al diablo, encuentran el tesoro y se lo quedan, pero mueren al poco tiempo. Entonces, esa gente que encuentra esas bolsas de dinero de la revolución, porque se dice que en este país también las hordas revolucionarias de Francisco Villa y las de Venustiano Carranza y las de Emiliano Zapata. Hay que recordar que la Revolución Mexicana no fue una revolución, fue una revuelta, todos contra todos. No vamos a dar aquí una clase de historia, ni muchísimo menos, pero en esa revuelta entre 1910 y sobre todo 1915-17, donde ya más o menos se apagó, porque hay que recordar que duró bastantes años hasta que Lázaro Cárdenas impuso su gobierno democrático, según. Pero mientras, estos bandoleros, que no eran otra cosa, Francisco Villa, por ejemplo, era un bandolero, no era ningún héroe, ¿no? Se la pasaba saqueando pueblos, se la pasaba matando gente, violando mujeres, echando desmadre. Pero bueno, toda esa lana que llegaba a sacar de los pueblos que asaltaba, porque eso era lo que hacía, de repente los escondía en algunos otros lugares, en haciendas, en pueblos, en ríos, en cuevas, y esas cosas están ahí, pero también son hasta cierto punto tesoros perdidos. Entonces por eso mi pregunta, sí, claro. Que es una duda razonable. ¿Qué se hace si un día acabo aquí abajo de mi casa y me encuentro una bolsa con monedas de oro? Sí, claro, te digo que sí hay una legislación, lo que pasa es que no la sé así al detalle, pero por ejemplo creo que, perdóname JC, si tú traes ahorita la información, creo que si la encuentras en tu propiedad, sí es tuyo. Si la encuentras en público... Ahí te va. Justamente, hace ratito estaba pensando lo mismo, ¿qué pasa, no? Según el artículo del Código Civil Federal aquí en México, en el 876 dice, el tesoro oculto pertenece al que lo descubre en sitio de su propiedad. En el 877 dice, si el sitio fuere de dominio del poder público o pertenece a alguna persona particular que no sea el mismo descubridor, se aplicará a una mitad del tesoro y la otra mitad del propietario del sitio. Justo lo que tú decías, Charlie. O sea, 50-50, ¿no? Y también hay otros interesantes son para los efectos de los artículos que siguen, por ejemplo, un depósito oculto de dinero, alhajas u otros objetos preciosos cuya legítima procedencia se ignore,
Nunca un tesoro se considerará como fruto de una finca. Y ahí te va otro que también fue rápidamente que lo estaba leyendo. El 878 dice: cuando los objetos descubiertos fueran interesantes para las ciencias o para las artes, se aplicará a la nación por su justo precio, el cual se distribuirá conforme a lo dispuesto en el 876 y 77, que es 50-50. Entonces, y así la legislación está, otro dice: el tesoro descubierto en terreno ajeno por obras practicadas sin consentimiento de su dueño pertenece íntegramente a ese, o sea, al dueño. Si tú dueño rascas en mi casa, por ejemplo, y encuentras algo, pues es para mí, no es para ti. Así le hayas gastado millones de pesos en conseguirlo, ¿no? O sea, creo que en ese rubro, por lo menos en México, existe ese tipo de cosas, y creo que en otras partes del mundo depende mucho de su geografía para determinar si ese tesoro es tuyo o es de la nación. Y si encontraste lingotes de oro y todo, pues de la super pelation, ¿no? Pelas. Dilo, de las super tienes que dar al gobierno. Ahora, lo que hacen también algunos aventureros o exploradores en este tipo de tesoros muy importantes, famosos, porque tienen un valor arqueológico e histórico, lo que hacen es que llegan a un acuerdo con, digamos, en este caso, la isla o el lugar en donde esté el país, en donde esté el tesoro, y le dicen: ok, dame chance de buscar, y tú te quedas con todo el tesoro, lo exhibes, le haces lo que quieras, es propiedad de la nación, y a mí me das, por ejemplo, un 10% de su valor en peso, con contante y sonante, ¿no? Sí. No me des nada, simplemente me quedo con el reconocimiento de haberlo encontrado. Claro, hay un programa que era descubridor de tesoros, una cosa así. Creo que fue en Nat Geo o algo. Donde con mapas de la historia antigua, ellos determinaban en qué zona hubo como no sé, minas, algunos asentamientos de personas, gente que iba pasando, nómadas y todo, pero que tenían fuerte información que a lo mejor traficaban oro o diamantes y así. Entonces, actualmente esas localidades, pues ya había casas, estaba urbanizado. Entonces llegaban con los dueños y les decían: oigan, la onda es esta, la verdad es esta. Tenemos un mapa que dice que en su propiedad había asentamientos, había extracción de minas, había miles de cosas. Me dan permiso de buscar, y si yo encuentro algo, nos vamos 80-70. Sí, y los dueños decían: no, ¿sabes qué? No, más, 20-30 y así, va. Hasta que llegaban a un acuerdo, y si encontraban algo, pues les decían: aquí encontré esto, pues te toca tanto, ¿no? Y eso, pues ya te quedabas como: oye, pues bien interesante, pero si no encontraba nada, pues era pérdida para los que iban a buscar. Y obviamente si destruían una parte de su propiedad, pues tenían que dejarla tal cual, ¿no? Pero sí es bien interesante ese tipo de legislación en los tesoros, ¿no? Sí, hay que saber todo eso, quien se dedica a eso. Hay mucha gente que sí dedica su vida a buscar tesoros. Y hay otros que se los encuentran. ¿Tienen algo más antes de irnos? Porque ya nos estamos yendo muy largos y no hemos dado demasiado. Fíjense ustedes, el diamante florentino. Nos pregunta y responde, caramba, nos pregunta y responde. Caramba, mano. Ese era el que te decía, que se parece mucho al del Titanic, fíjate. El diamante florentino es un diamante legendario, era de color amarillo claro con matices ligeramente verdes, de 137 quilates y con una talla muy irregular, en forma de rosa. Su historia comenzó con su pertenencia a la familia de los Médicis de Florencia en 1665, descrita por Jean-Baptiste Tavernier en su libro Los 6 viajes de Jean-Baptiste Tavernier. Actualmente se desconoce el paradero de esta gema, que provenía de la India, y su valor es desconocido. Pero imagínense ustedes, ¿no? Diamantes
de 137 quilates en forma de rosa. Imagínense ustedes lo que es eso. Es una locura, ¿no? ¿Cuántos quilates? ¿37? 137. Put, me quedé en put. ¿Te quedaste en put? Sí. Pum. No, fin. impresionante, No, impresionante. O sea, pero imagínate, si es difícil encontrar un tesoro de cofres con lingotes y enorme, encontrar una sola piedra. Olvídalo. Sí, Olvídalo. no, ¿De dónde? no. Eso sí tendría que ser mera casualidad. Como muchas cosas que se dan de mera casualidad. Muchos Y además hallazgos a son de mera saber casualidad. si el tesoro, cualquier tesoro, si es real, si existió, si no fue ya encontrado, o como la decías de la copa Rimet, si no fue fundida, pues ya no existe, ya nunca la vas a encontrar. Jamás. Entonces también quién Jamás. sabe el destino final de los tesoros, ¿no? Y luego la otra, o sea, la copa del Jules Rimet, por ejemplo, si alguien la tiene en su casa, Exactamente. ¿para qué le sirve? No la puedes exhibir, no la puedes presumir. A tus cuates les dices, pues mira, es la copa del Jules Rimet, no le digas a nadie, ¿no? Es la original. Exactamente. Ah, pues órale va. La que besó Carlos Alberto, por cierto, hay que decirlo. El primer ¿Homónimo atleta. Sí, el primer atleta que besó un trofeo. Porque ya ven que ahorita todo el mundo gana, le dan el trofeo y lo besa. El primero que se le ocurrió hacer eso fue Carlos Alberto. Carlos Alberto Torres, a cuyo personaje le debo mi nombre. En 1970 el presidente Díaz Ordaz, aquí en México, le dio la copa al Jules Rimet, que Brasil se le iba a quedar, y lo primero que se le ocurrió, dice Carlos Alberto, fue besarla. Entonces el primer atleta en la historia que besó un trofeo fue Carlos Alberto Torres. Esa copa Jules Rimet, que sabrá Dios dónde está. No, Claro. pues sí. Sí, Oye, no. Vámonos, ¿no? ¿O qué? Yo, déjenme decirles. Bueno, es que yo uno traigo rápido, otros 10. Hay que hacer Uno segunda parte, digo yo. Uno rápido, No, sí, échatelo, JC, y ahorita discutimos si hacemos segunda parte o no. Venga. Va. Un día de finales de diciembre, pasadas las 10 de la mañana, una baldosa de barro de la cúpula principal de la Catedral Metropolitana de México se desprendió y dejó al descubierto el primer hallazgo, una caja de plomo que cabía en la palma de la mano del restaurador y tenía una inscripción en latín. En el interior se encontraba una pintura que representaba un pasaje de la Biblia y estaba pintada en colores sobre pergamino. Los trabajadores continuaron quitando baldosas durante 8 horas y así aparecieron otras 22 cajas de metal opaco envejecidas y con manchas blancas similares a la primera. Este descubrimiento ocurrió durante la restauración de la catedral, que sufrió daños moderados en el sismo de 2017. Entonces, pues constantemente están restaurándolas y sacaron estas cajas. Aparecieron en pequeños nichos rectangulares y poco profundos que se encuentran en la linternilla de la catedral, es decir, en el espacio tubular que remata la cúpula central del edificio religioso y permite la entrada de la luz del aire. La coordinadora de la restauración contó a un diario que durante 10 días trabajaron a marchas forzadas para analizar estos objetos. Y entre algunos objetos, pues dicen que eran de los santos que cuidaban ahí, ¿no? Pero pues los expertos no pueden determinar con certeza quién las puso ahí y que pudieron haber estado en el siglo XVII o XVIII para proteger este edificio. Entonces, algunas de estas 23 cajas en total, pues las volvieron a poner, pues porque al final de cuentas es algo que estaba ahí protegiendo, ¿no? A mí lo que me pareció interesante que esto fue en enero de este año. Reciente, ajá. Fue en enero de este año. O sea, imagínense también ese tesoro religioso que no existe en las diferentes iglesias que no solo de México, sino en cualquier parte del mundo. O sea, si nos vamos a ese arte sacro, pues imagínense todo lo que está ahí guardado que no vemos o no lo tomamos en cuenta. Y eso fue porque se cayó un pedazo de esa estructura. Y entonces los trabajadores empezaron a sacar más y más y más y se dieron cuenta que pues, estaba lleno, ¿no? Y la Catedral Metropolitana aquí en la Ciudad de México se está cayendo a pedazos, se está hundiendo. Y váyanse ustedes a saber qué tantas cosas ha de haber ahí escondidas, ¿no, Edgardo? Sí. Debe haber muchas cosas
escondidas. Uno de los tesoros, uno de mis tesoros favoritos que está exhibido ahí en la Catedral Metropolitana son los restos de Agustín de Iturbide, el verdadero padre de la patria de este país. Tampoco lo vamos a discutir, pero para mí es así. Ahí está, en una urnita, abandonado. No está en el Ángel de la Independencia, ni en el Monumento de la Revolución, ni en ningún lado, ni en la Columna de la Independencia, no está en ningún lado, está ahí en la catedral, abandonado, y poca gente lo sabe. En una urnita de cristal, usted vaya a la catedral, pregunta, oiga, ¿y los restos de Iturbide dónde están? Y ahí le van a enseñar la urnita donde está exhibido el gran Agustín de Iturbide, cuyo pecado fue proclamarse emperador. No, pero sí, todavía tienes razón, salen cosas, ¿no? La iglesia tiene muchos tesoros perdidos y probablemente también muchos de los tesoros o algunos de los tesoros que consideramos perdidos los tenga la iglesia en el Vaticano, ahí en sus archivos secretos. Sin duda. Y que también se agandallaban y pues sí, pues a doblones se llevaban oro y arte y demás. Lo que fuera, igual que los nazis, también les gustaba robarse tesoros. Ajá. De hecho, existe también la leyenda, ¿no? Del tren cargado de oro nazi marcado con la esvástica. ¿Hacemos segunda parte o le preguntamos a la gente si la quiere? Porque a lo mejor la gente nos escucha y nos ve y dice, qué hueva, y una segunda parte peor aún. Así que, si llegaron hasta acá, pues escriban aquí abajo, quiero segunda parte o no quiero segunda parte. Pero su participación es importante para nosotros saber qué hacemos, qué les gusta, qué no les gusta. Fíjate, mi querido Charlie, en la segunda parte, si es que lo quiere la gente, traemos, por ejemplo, se nos queda en el tintero el mural perdido de Leonardo da Vinci, el oro de Yamashita, el tesoro inca que se supone que está ahí en unos túneles de Perú, la cámara ámbar de Rusia, la isla del Roble, el tesoro de Moctezuma, que también ya excavan el tesoro de Moctezuma. Sí, no, hay cantidad de tesoros perdidos, así que si usted quiere dedicarse a eso, pues adelante, hay para dónde jalarle. Ya que descubra algo, ¿no? Pues esa ya es otra historia, ¿no? Ese ya no es problema nuestro, sí. Pero sí, que nos digan si quieren segunda parte, más tesoros perdidos o no, y pues aquí estaremos, de todas formas, la semana que viene. Y en el Twitter también, ¿no? @Fórmula Misterio. Claro. Y mientras, pues, vámonos, ¿no? JC, ¿tienes alguna otra cosa que decir, que aportar? No, muchísimas gracias. Este también es un tema bien apasionante, ¿no? Y digo, a lo mejor hay películas que no le van a gustar a Edgardo, pues porque son palomeras, pero pues son entretenidas, ¿no? Cuando ¿como cuál no le gusta, por ejemplo? Como Titanic. ¿Cuál qué? ¿Cuál no le gusta? Titanic no le gusta a Edgardo. La estaban pasando hace 2 días, la vi en la televisión y le cambié. Dije, no, qué flojera. Sí. Avatar tampoco. No, pero tienes razón, JC. Yo recomiendo, por ejemplo, La Leyenda del Tesoro Perdido, la 1 y la 2, con Nicolas Cage. Esa me parece bien entretenida. Pensé que no te iba a gustar. No, están muy buenas, de tesoros masónicos. Que también está por ahí el tesoro perdido de los templarios. También tendríamos que hablar de ellas. El Código Da Vinci también. Digo, me parece, porque sé que eres bien serio, ese tipo de películas palomeras, yo dije, a lo mejor no le van a gustar. No, pero me parecen bien interesantes, o sea, es que son tesoros perdidos de los mapas, ¿no? O sea, por los tesoros perdidos es que me gusta, y yo en algún momento sí he considerado dedicarme a eso, pero pues repito, sí es una vida de penurias y de pobreza. No, es como dedicarte al cine sin tener trabajo. Vamos a legislar en este momento, querido JC. Si Edgardo se dedica a eso, pues de lo que encuentre que nos dé la mitad a ti y a mí. O sea, él se queda 50, 25, 25. ¿Cómo ves? Yo te ayudo. No, mi querido Charlie, pues si encuentro eso, armamos toda una casa productora de misterios y hacemos expediciones a vapor y... Algo en serio, ¿no? Como esta porquería. Pero sí, tienes razón, mi querido Edgardo. Sí, los misterios y ese tipo de películas son bien entretenidas porque no sabes qué va a pasar, o sea, realmente no sabes qué va a pasar. Cualquier símbolo te puede dar una pista de algo más. Ese tipo de cosas son bien interesantes. A mí me llaman mucho la atención. Por eso es que cuando hablabas de la ceremonia del rey, salieron muchas fotos de la silla
que tiene algo masónico y tiene muchos dibujos, muchas inscripciones que pues gente estaba ahí investigando y me parecía bien interesante porque es todo lo que vemos a simple vista, a lo mejor no sabemos qué carajos es, pero si nos ponemos a buscar tantito, sí nos aparece. Sí, es que es fascinante, captura la imaginación de las personas y además entra también, por ejemplo, ahí en Tesoros Perdidos entran, no sé qué opinen ustedes, algunas incluso ciudades perdidas o continentes perdidos, ciudades legendarias, las tumbas, ¿no? Uno de los grandes tesoros perdidos es, por ejemplo, la tumba de Alejandro Magno, que no se ha logrado encontrar, la de Cleopatra, la de Gengis Khan. Y otro tesoro, a lo mejor no valorado por el arte, pero sí por la fanaticada, es el busto de Jim Morrison, que también se lo robaron de allá del cementerio de Père Lachaise, ¿no? ¿Te acuerdas, Sí. JC, que había un busto ahí en la tumba de Morrison en París, y se lo robaron? Nadie sabe dónde está tampoco. Sí, Mándame. Caramba. Unos vándalos se lo llevaron. Sí, se lo robaron y nadie supo dónde quedó. Eso, para la gente que nos gusta el rock, es un tesoro, ¿no? No, y también, sí, totalmente cierto, Charlie, y entran, por ejemplo, piezas de colección o de memorabilia. A mí, por ejemplo, que me gusta la numismática, pues hay monedas o billetes que son muy importantes, muy difíciles de conseguir, y son verdaderos tesoros cuando logras conseguirlos. Claro, sí, sin duda. O sea, Sí, entran luego, muchas bueno, cosas. Ya vámonos, porque Es ya una nos cosa habíamos, bien impresionante. nos empezamos a despedir y le seguimos. Así que, JC, Estamos otra charlando. vez, muchas No, hombre, gracias. muchísimas gracias, mi Edgardo. Digo, mi Charlie, perdóname, ¿no? No, de nada, de nada. Muchísimas gracias, perdónenme. Edgardo, Espero vámonos. que se hayan entretenido. Vámonos, Esperemos que la gente quiera que haya segunda parte, porque hay que decir que nosotros sí queremos una segunda parte, pero aquí mandan ustedes. Así que, Exactamente. díganos. Y- Gracias, y ma- Edgardo. y mandan personas como Mario Pedraza, que le mandamos un saludote porque nos decía el otro día en un YouTube, oigan, que manden un saludo, no sé qué, aunque lo Un saludo. vea o lo escuche 3 meses después, porque es el que viene desfasado. Entonces, como ya nos tardamos en mandárselo, pues lo escuchará dentro de 6 meses. Pero pues ahí está el saludo, mi querido Pero lo Mario escuchará, lo Pedraza. escuchará. Muy Así bien. es. Vámonos, Edgardo. Pues tengan una excelente semana. Increíble, apasionante ese tema que me encanta y un placer compartir y platicar con ustedes estos temas, mi querido Charlie. Vámonos, pues. Yo soy Charlie Pérez. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, visto y escuchado. Y pues nos vemos aquí la próxima. Así que pásenlo bonito. Besitos, besitos. Chao, chao. Fórmula del misterio.